Bueno, entonces nosotros continuamos hoy con toda la última fase de lo que fue la influencia de todo el saber griego, que esta vez vamos a ver cómo a partir del siglo V antes de Cristo, entre el siglo V y IV, digamos que esta época se caracteriza por la caída de la democracia, por la caída total de la democracia en Atenas, por la guerra civil que se da entre las distintas polis, va desapareciendo como esta figura de la polis, y por el otro lado, cuando asistimos a toda, digamos, como a este debilitamiento de Atenas, va surgiendo por el otro lado un personaje que va a liderar todo lo que es la región de Macedonia, que va a ser Filipo segundo o primero. En fin, el hecho es que Filipo va a empezar a expandirse, él va a reformar su ejército y va a empezar a expandirse hacia el este, va a expandir el reino de Macedonia hacia Anatolia, y su hijo Alejandro continuará su legado y su obra. Entonces, como vemos, este es un momento en que más o menos hacia el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles, que ya ha regresado a Atenas, eh, va, como habíamos visto, va a ser preceptor de Alejandro. Filipo lo llama. eh, es un momento en que los griegos, hay un dominio persa tanto en Anatolia como en Grecia, y Filipo quiere acabar con este dominio persa, pero los griegos están como perezosos, no quieren emprender esta guerra, y Filipo hace una alianza entre todos, a excepción de Esparta, y logra que esta alianza empiece a llevar una expulsión, digamos, de los persas, y Alejandro continuará con esta misión. Una vez que Filipo va a ser asesinado por Pausanias, Alejandro va a continuar su legado militar y va a expandir el saber griego hacia el este. Entonces, nosotros, digamos, todo este siglo IV antes de Cristo, como vemos, ya es la llegada plena de lo que realmente se llama el helenismo, que es la herencia de todo este saber griego que hemos venido viendo a lo largo de los anteriores videos. Y aquí la antorcha del helenismo es Alejandro el que la va a llevar. Él va a ampliar, él va a desarrollar un imperio gigante que va a ir desde Grecia hasta la India, donde va a estar incluido Anatolia, Siria, Fenicia, Egipto, Mesopotamia y Persia. Toda esta zona Alejandro la domina, y vamos a ver que posteriormente él va a crear una ciudad muy importante que va a ser Alejandría en honor a él, y esta ciudad va a lograr concentrar todo el saber de la época, y allí se va a crear la famosa Biblioteca de Alejandría. En esta biblioteca vamos a ver que se van a compilar todos los textos en prosa y en poesía. Va a tener un presupuesto permanente, son 120.000 volúmenes que van a estar permanentemente registrados, codificados por temas y por autor, o sea que es una biblioteca con todas las de la ley que, repito, recoge todo el saber de esta época. Entonces aquí nosotros vamos viendo cómo Alejandría va a concentrar este nuevo saber, el saber helenístico que se da durante una parte del periodo de la vida de Alejandro. Alejandro de todas maneras muere muy joven, a los 33 años, más o menos en el 323 antes de Cristo, y nosotros vamos viendo cómo en esta biblioteca pues aparecen, voy a mencionar solamente algunos de los científicos
y sabios más importantes, pero son muchos. Realmente es una época muy prolífica. Antes de mencionarlos, quiero decir que Aristóteles ha creado en el siglo IV antes de Cristo una nueva institución, así como Platón creó su academia, Aristóteles va a crear el liceo, Likeion. Él va a estudiar, sin embargo, 2 décadas en la Academia de Platón y luego va a servir como preceptor con Alejandro y él regresa a Atenas y crea este liceo donde, digamos, va a estar mucho más centrado es en la investigación de las ciencias naturales, a diferencia de la Academia de Platón, que estaba más centrada en lo que era las matemáticas, la geometría, y donde el carácter platónico más especulativo era como la característica de su academia. Pero en el liceo nosotros vamos a ver es toda la investigación que Aristóteles profundiza en ciencias naturales, y en este liceo van a haber jardines, van a haber sitios de disectomías para medicina, van a haber, los jardines recogen plantas, va a haber estudios de mineralogía, de botánica, y pues se caracteriza este liceo por el hecho de que Aristóteles caminaba con sus discípulos y iban debatiendo, iban aprendiendo, por eso se les llama peripatéticos, ¿sí? Era esta delicia de poder recorrer uno de estos jardines donde se realizaban investigaciones en ciencias naturales y donde se aprendía y se debatía. Entonces, volviendo de nuevo a la biblioteca se ha creado durante Alejandro, después de la creación de Alejandría, nosotros vamos a ver que en esta biblioteca se conjugan los trabajos más importantes de Eratóstenes, por ejemplo, que Eratóstenes más o menos está entre el 275 al 170 antes de Cristo. Eratóstenes es matemático, Eratóstenes es un gran geógrafo, es astrónomo, él va a encontrar la medida exacta de la circunferencia de la Tierra y va a establecer también medidas entre la Luna y el Sol, y va a crear entonces todo este saber en torno a lo que es la física matemática. Luego tenemos a Euclides. Euclides más o menos es del 300 antes de Cristo. Euclides va a compilar y recoger todo lo que fue la matemática griega de 2 siglos, y en los elementos él va a recoger los fundamentos de la geometría plana y de las matemáticas. Tenemos entonces Eratóstenes, Euclides, Arquímedes, que es también un físico matemático y también es un gran ingeniero militar. Se le conoce básicamente por todas las catapultas que él creó, se le conoce por las poleas que desarrolló para mover buques, y va a crear como un mecanismo donde está todo el movimiento celeste de los diferentes astros del sistema solar. Entonces tenemos a Euclides, tenemos a Aristarco. Aristarco más o menos también es de la misma época, mediados del siglo IV antes de Cristo, y Aristarco va a crear una teoría heliocéntrica donde por primera vez se va a reconocer que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no lo que se venía o lo que, digamos, la verdad que se tenía establecida, que era lo contrario, que el Sol giraba alrededor de la Tierra estaba en el centro de todo este sistema solar. También Aristarco va a desarrollar trabajos de óptica, de astronomía, y en esta época aparecen 3 grandes filósofos, o sea, 3 grandes corrientes filosóficas, que son el epicureísmo, donde está Epicuro. Epicuro
va a crear una institución muy particular que va a ser el jardín, una institución que va a ser caracterizada por lo abierta que es. Allí van a entrar justamente todos los sectores de población griega que no siempre estaban discriminados, como eran los esclavos, como eran las mujeres, los extranjeros. Entonces el jardín es como una comunidad alternativa que crea Epicuro, para el cual el lema fundamental es la búsqueda del placer y la superación del dolor. Se dice que él tuvo muchos problemas de salud y tal vez su énfasis en esta búsqueda de la felicidad era importante y la superación del dolor porque él padecía mucho dolor. Entonces en el jardín se da la creación de una comunidad alternativa donde pues existe esta libertad, hay una gran libertad eh, y pues Epicuro será recordado justamente por su búsqueda también del cosmopolitismo, ¿sí? Y tenemos también a los cínicos, entre ellos está Diógenes, y básicamente estas serían las corrientes filosóficas helenísticas de la época. Hay una que me falta, está Epicuro, está Diógenes, que es el cínico, y Epícteto está ahí, que pertenece a la corriente de los estoicos. Los estoicos fueron también muy importantes. Entonces estas son las nuevas corrientes filosóficas helenísticas que se van a dar. Finalmente, más o menos hacia el 30 antes de Cristo, Roma acaba con el dominio de lo que fue Alejandría. Acordémonos que Ptolomeo, uno de los generales más capaces de Alejandro, a su muerte, creó allí una dinastía que duró 300 años y los últimos van a ser, la última representante de esta dinastía va a ser Cleopatra, quien con Marco Aurelio van a morir, van a suicidarse y allí entrará ya el dominio de Roma. Entonces vamos a llegar hasta aquí y continuaremos la próxima vez.